es el artículo 5. El artículo 5 dijimos que establece la autonomía provincial siempre que se garantice el sistema republicano de gobierno. Entonces, no solamente que el autogobierno, la autonomía provincial está restringido o limitado por la Carta de Derechos, por los derechos humanos, sino que también está limitado por la forma republicana de gobierno. Entonces, no es que las provincias puedan hacer cualquier cosa respecto de su sistema político. Tienen que respetar ciertas precondiciones. Tienen que fomentar el sistema republicano. Y esto, al principio, durante muchísimos años, durante 100 años, 120 años, fue entendido como una cláusula, un contenido político no justiciable. ¿Qué significaba esto? Que lo que tenían que decidir si una provincia respetaba el principio republicano eran justamente los actores provinciales. Y de última, si ese conflicto escalaba, la forma que tenía el Estado Nacional de proteger el sistema republicano era a través de la intervención federal, que rápidamente lo que implica la intervención federal es intervenir, es echar a todas las autoridades provinciales, suspender sus mandatos y establecer durante un tiempo determinado el gobierno de un emisario del gobierno nacional. Entonces se remueven a las autoridades provinciales, en el caso de que, imaginemos, hubieran violentado la forma republicana de gobierno. ¿Qué significa esto? No sé, se hubiera instaurado una monarquía, hubo un golpe de Estado, hubo un fraude. Entonces, la garantía republicana era sostenida por los órganos políticos. El Poder Judicial no podía hacer nada. Eso es lo que venía diciendo la Corte durante muchísimos años. Sin embargo, en el contenido, en la materia, ustedes tienen el fallo Santiago del Estero, que es un fallo muy importante, porque es un fallo que cambia el paradigma de lo que es el federalismo en Argentina y cómo se interpreta el artículo 5. ¿Por qué? Porque ustedes saben, Santiago del Estero es una provincia con una historia muy autoritaria, donde básicamente una familia gobernó por 70 años. La misma familia, la mujer, o sea, la esposa y el esposo, los Juárez, gobernaron 70 años solos la provincia, desde el 40 hasta el 2003. Por lo tanto, Kirchner intervino federalmente en la provincia y los removió, porque eso era claramente una violación al sistema republicano, y se llama una nueva constitución, se remueven las autoridades, y básicamente el beneficiario de todo ese proceso de renovación política es Zamora. Zamora era el gobernador, entonces tiene su primer mandato, establece la constitución nueva que impedía que él pueda ser mandatario por tercera vez. Solamente permitía una reelección, ¿no? Entonces, termina su primer mandato, comienza el segundo, y cuando está por terminar el segundo, dice, yo me quiero presentar de vuelta, como gobernador. Y el Tribunal Superior de Justicia santiagueño se lo permite. Cuando la Constitución directamente, literalmente, lo prohibía. Y la Unión Cívica Radical impugna eso ante la Corte. No es sobre intervención federal. Es sobre la garantía republicana de gobierno, Ignacio. Entonces, llega a la Corte, y la Corte, este es el primer caso en donde se judicializa lo que es la garantía republicana de gobierno del artículo 5. Y en donde la Corte interviene en un conflicto provincial para decir qué significaba ser republicano, por un lado, y por otro lado, cómo los jueces tienen que proteger esa cláusula. Entonces, era evidente que Zamora no podía presentarse. Era como obvio. No había margen de duda. Y lo que hace la Corte es decir, cuando una autoridad provincial
viola su propia constitución de forma flagrante, hay un apartamiento ostensible entre la conducta de la autoridad provincial y el texto de la Constitución, se está violando el principio de poder constituyente, por un lado, y se está violando también, o consiguientemente, o consecuentemente, el principio republicano. Para la Corte, básicamente, uno de los principios fundamentales del republicanismo es gobernarnos por nuestra propia constitución, ¿no? La idea del rule of law, la idea del Estado de Derecho. La idea del Estado de Derecho es básicamente la idea de que nosotros no nos gobernamos por personas, por los caprichos de una persona, sino que nos gobernamos por las leyes que nosotros nos dimos a nosotros mismos. Entonces, lo que hacía Zamora era violar el poder constituyente del pueblo, que estableció que no podía presentarse, y por lo tanto violaba la forma republicana de gobierno. Y que por lo tanto, siempre que se evidencie un apartamiento total del texto constitucional provincial, la Corte está permitida o está legitimada o está autorizada a intervenir, más allá de que se traten cuestiones que hacen a la organización política del gobierno provincial, que era una típica competencia exclusiva. Nadie discute que es una competencia exclusiva de las provincias. Sin embargo, esa competencia exclusiva tiene un piso, que es la forma republicana. Y siempre que se viole de esta manera el principio republicano, la Corte va a poder intervenir y en este caso declarar la inconstitucionalidad de la presentación de Zamora a un tercer mandato. ¿Se entiende esto? Uno de los fallos que siguió a Santiago del Estero es La Rioja. La Rioja, que fue el del año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, 2018-2019, también sucede algo similar. Pero acá la Corte va a tener otra visión de lo que es el republicanismo y también de cómo debe intervenir el juez. ¿Qué es lo que pasa en La Rioja? La Rioja tiene una constitución que está escrita muy mal, pero básicamente, ¿qué es lo que sucedía? El gobernador se llama Casas. Casas no podía había un debate sobre si el gobernador podía presentarse a un tercer mandato. ¿Y qué es lo que hace él? Reforma la constitución provincial para permitirlo. ¿Y cómo lo hace? La constitución provincial de La Rioja establece que si se reforman solamente 2 artículos de la constitución, el Congreso el Congreso provincial puede realizar la reforma, y esa reforma, esa enmienda constitucional, la tiene que convalidar el pueblo riojano en un referéndum. Y si no lo rechaza más del 35% de la gente, esa enmienda es válida. Entonces, hacen la enmienda que dice que Casas se puede presentar, llaman al referéndum, y el referéndum sale 28-18. O sea, muy poca gente participó. Pero, bajo la Constitución provincial, parecería que eso es válido. Porque ¿qué dice la Constitución provincial? Que si no lo rechaza más del 35%, esa enmienda es válida. Entonces no lo rechazó más del 35%, lo rechazó el 18%. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago del Estero? Santiago del Estero dice, tenemos que ver si esto es totalmente incompatible con el texto de la Constitución provincial. Si hay alguna forma de interpretar que el texto de la Constitución lo permite, tenemos que decir, no nos podemos meter nosotros. Solamente nos podemos meter cuando esto es totalmente contrario al texto de la Constitución. Entonces, en La Rioja, la Corte abandona esa forma de entender el rol judicial y esa forma de entender el republicanismo, y yo creo que tiene una forma de entender más robusta ambas cosas, tanto la intervención judicial como el republicanismo. ¿Por qué? Porque en Santiago del Estero el republicanismo se entendía como respeto a las leyes, como el respeto al Estado del Derecho, al respeto al rule of law. En cambio, en La Rioja dice, no. De ninguna manera se puede entender que
una enmienda constitucional, ustedes saben, la Constitución es lo más importante, la ley más importante de todas, de ninguna manera se podría reformar con el silencio del 70% de las personas. Nunca se podría interpretar que una reforma constitucional es válida con solamente el 28% de los votos. Eso es inaceptable. El republicanismo, el elemento central del republicanismo, ya no es el rule of law, el Estado de Derecho, el respeto a la ley, sino que es la protección del autogobierno colectivo. Y el autogobierno colectivo implica, uno de los contenidos del autogobierno colectivo es la regla de mayoría. Por lo tanto, una constitución que posibilita una reforma constitucional con solamente el 28% de los votos, es una constitución que no es republicana. Entonces ya el contenido del republicanismo cambió. Parecería ser un contenido mucho más demandante de qué es el republicanismo. Y por lo tanto, el rol de los jueces no es solamente verificar si hay un apartamiento ostensible del texto de la Constitución, sino que es encontrar la interpretación correcta de ese fallo, de esa cláusula constitucional. Por lo tanto, parecería ser que antes aplicaban un escrutinio, para ponerlo en términos que conocemos, un escrutinio de mera razonabilidad, mientras haya más o menos compatibilidad entre la decisión provincial y el texto constitucional, está perfecto, no nos metemos. Ahora, la Corte parecería establecer un escrutinio mucho más estricto sobre qué es republicano o no. Es decir, tiene que llegar, la Corte está autorizada a ver cuál es el contenido preciso, el contenido correcto de la cláusula constitucional. Por lo tanto, la Corte estableció, tanto en Castillo como en La Rioja, subió la vara de cuáles son los pisos mínimos y de alguna manera está restringiendo la capacidad del autogobierno local, provincial. Le dice a las provincias, vos, educación religiosa obligatoria, no. Vos, esta forma de reelección, tampoco. O sea, tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática, la Corte Suprema ha ido restringiendo la autonomía provincial en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque creo que detecta el problema, por un lado, de la desigualdad, o cómo las provincias pueden a veces violar los pisos mínimos de los derechos, y también porque detectan que la autonomía política tiene problemas de permitir ciertos autoritarismos provinciales, como se dan en muchas provincias. Y eso se ve en varios fallos, también no solamente está La Rioja, no solamente está Santiago del Estero, también está, por ejemplo, Santa Cruz, también está Río Negro, así que pueden ver esos fallos para ver esta tensión entre federalismo, republicanismo y derechos. Estas dos cosas que a nosotros nos importan mucho en la cátedra, los derechos y la democracia, en principio parecerían tener tensiones, no solamente, no diría que son incompatibles, pero sí tienen tensiones con el federalismo. Y por lo tanto, es interesante, como dice Gargarella, es importante pensar cómo la parte orgánica afecta a la parte dogmática, o cómo concebimos a las instituciones afecta el goce de nuestros derechos. Y por lo tanto, también ese análisis no se tiene que aplicar solamente a nivel del presidencialismo, de las competencias del Congreso, del Poder Judicial, que es lo que la mayoría de la literatura se dedica, pero también es importante ver cómo el federalismo, como esta otra parte del sistema de frenos y contrapesos, del diseño institucional o de la parte orgánica o de la sala de máquinas, se lleva con la democracia y el goce de los derechos. ¿Se entendió? Nico, ¿vos querés agregar algo más? No, impecable, Patricio. La verdad que
muy buena la clase, muy clara. Lo único fue marcar ese punto de discusión eterna que tenemos, que nos divierte bastante sobre el tema de federalismo e igualdad, y para que vean también de que son temas discutibles, dinámicos, ¿está bien? En donde no hay una respuesta clara siempre, 100%, como en casi todos los temas que vamos viendo. Así que, ¿hay alguna pregunta? Este es un tema clave, está bien, en este módulo, el tema de federalismo, porque golpea en los dos núcleos, ¿está bien? En los derechos y en la democracia. ¿No hay preguntas? Bueno, en las próximas clases, bueno, la próxima clase de Poder Legislativo, probablemente les mandemos un trabajo práctico esta semana o la que viene, está bien, la idea es también dejarlos descansar un poco. Vean el video que subió Patricio para introducción del módulo del tercer módulo de la materia, y empiecen a ver todos los temas después del primer parcial. O sea, tampoco visualizados los videos post parcial, tengan en cuenta el segundo parcial se nos viene encima rápido, ¿está bien? Quedan 3 clases y el parcial. O sea, en un mes tienen el segundo parcial, con lo cual no se duerman, empiecen a leer, a ver el material bibliográfico, a ver el material audiovisual, porque a último momento va a ser muy complicado, estamos todos cansados, ¿está bien? Este tema de la pandemia ya nos tiene bastante... Bueno, cada uno sabe cómo lo viene transitando esto, así que no se duerman hasta último momento con eso, ¿está bien? Y si tienen dudas, las plantean, si hace falta hacer una clase de repaso o de lo que sea, hacemos, ¿está bien? Pídanla, o hagan las preguntas. Si no hacen preguntas, nosotros seguimos, ¿tá? Y espero tener las notas para el miércoles que viene. ¿Ok? Así que bueno, les mandamos un beso grande a todos, a todas, y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Patricio, excelente la clase, como siempre. Gracias a ustedes.